Nerón, Blasco, Boncore, Bravo, Carlucci, Castaño, Castro, Celeda, Costilla, Puñas Rodríguez, El Coli, Fernández, Poncillas, Fontana, Galestegui, Gómez, González, quedan todos a festejar el partido, José, Liusi, López, Mantorani, Mendoza, Nocetti, Orellana, Outon Capazo, Pometti, Presente. Rafael, Ramírez, Smith, Stormy, Suyón, Lilia, Tapia, Tomasi, Troncoso, Tupac, Presente. Vega, Viviri, Villalba, Zambrana, Zárate y Zungri. Bien. Ayer fue la primera clase de ustedes, ¿no? Tienen virtual y presencial, ¿correcto? Bien. ¿Qué estuvieron viendo ayer? ¿Estuvieron con Harry Chuy? Sí. Que está a cargo de este curso. ¿Estuvieron viendo la parte de introducción, actividad financiera? ¿Qué más? ¿Qué principios? Bueno, para ver de dónde partimos, así hacemos una introducción a algunos temas. ¿Vieron actividad financiera? ¿Vieron los elementos de la actividad financiera? Ingresos, gastos, necesidades públicas, servicios públicos, toda la división. Bueno, dentro de eso deben haber nombrado los ingresos y los gastos. No desarrollado porque tienen una clase particular de cada uno de los temas, pero les ha hecho la vinculación, ¿no? Los servicios a su vez, públicos, divisibles, indivisibles, la clasificación de necesidades públicas, las normas que rigen la actividad financiera, la Constitución Nacional, las leyes, vieron como las pirámides, ¿no? ¿Qué es lo que vieron? Fue como un punteo de todo lo que vamos a ver. Ajá. Pero no nada profundizado en concreto. Bien. Entonces, yo les voy a arrancar, a mí me gusta arrancar siempre he tenido otros cursos a cargo y siempre arranco armando como un mapa conceptual de todo lo que es la materia, ¿sí? Como para que tengan ubicado y lo puedan interrelacionar, ¿sí? Que no sepan que son clases aisladas, sino que todo está íntimamente vinculado, ¿sí? Entonces, no tengo marcador, pero bueno, se los voy diagramando para que lo puedan ir armando. Tengo yo, sí. ¿Tenés marcador? Sí. Buenísimo. ¿Pudieron conseguir el manual de despeche para hacer el seguimiento y demás? Sí. Bien. Es súper completo ese manual. Bueno, hay uno que está actualizado de este año, así que no van a tener problemas si siguen ese manual con toda la cursa así. ¿Le puedo hacer una consulta Sí. ahí? Perdón que le Sí, no hay interrumpa. problema, las veces que quieran. Yo estaba hablando con algún que otro compañero y le decía que les quería consultar, debido a la premura de lo que es una intensiva, si hay una guía de qué puntos hay que leer en determinadas clases. O sea, para mañana lean, no sé, despeche. ¿No les ha pasado tal el cosa. cronograma, Harry, de clases? Sí, pero como el manual recién lo tenemos, Sí. entonces como que por ahí un poco de guía. Es lo que yo pregunto. Yo les recomiendo que teniendo el cronograma y viendo qué temas se van a dar en cada clase,
por lo menos ver los conceptos generales, ¿sí? Para estar situados. Después, dependiendo cada docente, es la profundidad que le va a dar a cada tema o, bueno, la introducción. Por eso les preguntaba qué habían visto ayer. Yo generalmente en la primera clase armo distinto el cronograma. Antes de presupuesto vemos ingresos y gastos públicos, pero en lo que es actividad financiera solemos desmembrar todo lo que es la definición. Vemos un poco de ingresos, de gastos, de necesidades públicas, de servicios públicos, cómo se vinculan, la parte de bien público, eso si lo quieren ir anotando como para después repasarlo en cuanto a los conceptos. O sea, los elementos de lo que es la actividad financiera, qué función tiene la actividad financiera, ¿sí? Como para que hagan un repaso. Nosotros hoy puntualmente vamos a ver todo lo que es presupuesto, ¿sí? Dentro de lo que es presupuesto vamos a ver, por supuesto, el concepto, ¿sí? El marco normativo, de dónde es que surge esta institución de lo que es el presupuesto, vamos a ver los principios presupuestarios. Vamos a ver todo el procedimiento de elaboración, bueno, todas las etapas que tiene hasta conformarse el presupuesto, las etapas de control, ¿sí? Los principios presupuestarios. Entonces, eso es un poco lo que vamos a ver hoy. Sí me gusta como enmarcarlo dentro de este cuadro que les voy a poner de situación, que es un cuadro completo de la materia para que ustedes puedan tener una guía cuando estudien, ¿sí? Porque puede pasar que quizás no sé si les dijo la metodología de evaluación. Sí. ¿Va a tomar un multiple choice el primer examen o no? ¿O No, oral? eso no dijo, me dijo que era Escrito el y primero. segundo oral. Ah, bien. Bueno, lo que es escrito yo creería que son multiple choice por la modalidad de la cátedra. En lo que es oral, sí, ahí me gusta este cuadro que les estoy diciendo interrelacionado, porque cuando se les toma oral, cuando van avanzando en los conceptos, hay que ir relacionando, ¿sí? No son conceptos o respuestas aisladas, siempre las que damos, sino que pueden estar vinculadas con algún otro tema, entonces es importante que por lo menos el mapa conceptual lo tengan como identificado, ¿sí? Antes de borrar, cuando lo haga, me permite sacar una foto y Sí, la sí, pongo en sí. el grupo para Sí, que por todo- supuesto. Después yo lo tengo esquematizado hay una parte que no, pero lo tengo esquematizado en un PDF, así que en todo caso se lo paso a Harry para que también se los pase. Muchas gracias. Bien. Entonces, actividad financiera del Estado, ¿sí? Como les dije, acá dentro de actividad financiera del Estado ustedes tienen que prestar atención a lo que es el concepto y dentro de lo que es el concepto, ¿sí? La definición es de ingresos, gastos, ¿sí? Servicios públicos y necesidades públicas y todo eso vinculado con la noción de bien común. ¿Cómo es tu apellido? Autumn. Bien, dentro de lo que es la actividad financiera del Estado, entonces nosotros vamos a tener dos ejes principales, ¿sí? Que son ingresos y gastos, ¿sí? Los ingresos y los gastos tienen una vinculación directa, ¿sí? Los gastos se establecen en función de los ingresos o recursos, ¿sí? Luego como sinónimo, siempre hablamos de ingresos o recursos públicos y gasto público, ¿sí? Cuando toda esta parte de ingreso-gasto, ¿sí? Va a estar estipulado en lo que es el presupuesto. Hola, ¿cómo es tu apellido? Foncillas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Cuando ustedes vean ingresos y gastos, en la parte de ingresos seguramente van a desarrollar el concepto, a qué hace referencia, bueno, todo lo que se va incorporando al Estado. Van a ver que si bien lo habitual es que sea en dinero, hay algunas particularidades en que podría darse en especie. Van a ver la clasificación de ingresos, ¿sí? Ingresos coactivos o voluntarios, patrimoniales, crédito público y tributarios, que son el núcleo central, digamos, de la clasificación. La clasificación de ingresos públicos es bastante académica, ¿sí? Cuando hablamos de voluntarios, coactivos, ordinarios, extraordinarios, presupuestarios, extrapresupuestarios, ¿sí? Hola, buenas Hola, tardes. ¿cómo va? Esa clasificación, como les decía, es
digamos, a nivel académico, pero hay una de las clasificaciones, que es esta que les mencioné recién, que es en patrimoniales, crédito público y tributario, que es el eje, digamos, sobre el cual va a girar todo. Cuando vean ingresos públicos, se van a meter específicamente en esta clasificación, ¿sí? Entiendo que en la clase de ingresos públicos se van a hacer hincapié bastante en lo que son los ingresos patrimoniales. Dentro de los ingresos patrimoniales van a ver lo que son los monopolios fiscales, las sociedades del Estado, las empresas estatales, ¿sí? La parte de precios y tarifas. Y en la parte de, y después, bueno, después van a seguir con otra clase puntual de lo que es crédito público, ¿sí? Que es otra, esta triple clasificación que les hago en patrimoniales, crédito público y tributario, son las tres fuentes de ingreso que tiene el Estado, ¿sí? Cuando vean crédito público, bueno, van a ver los mecanismos que tiene el Estado, y la parte tributaria de tributos es específicamente nuestra materia, ¿sí? Que también ahí, bueno, van a tener clases puntuales de lo que es impuestos, tasas y contribuciones, ¿sí? Esa clasificación tripartita. Y en lo que es vinculado al gasto también van a ver, bueno, la definición, la clasificación, también este tipo de clasificación, y van a ver los efectos del gasto público, ¿sí? El efecto multiplicador, el efecto anticíclico, bueno, van a tener clases particulares de eso. Entonces, como les decía, hay una vinculación, ¿sí? Directa entre lo que es ingreso-gasto, y todo lo que es ingreso-gasto va a estar establecido o plasmado en lo que es el presupuesto, ¿sí? Que es lo que hoy vamos a desarrollar en profundidad. Dentro de lo que es ingresos públicos, nosotros entonces tenemos patrimoniales, crédito público y tributario, ¿sí? Son las tres fuentes de financiamiento del Estado. Bien, nosotros en la cual nos vamos a centrar es en los recursos tributarios, ¿sí? Los recursos tributarios, como le dije, tienen una clasificación tripartita en impuestos, tasas y contribuciones, ¿sí? Vinculado a lo que es los recursos tributarios, van a ver lo que es el poder tributario del Estado, ¿sí? Cuando vean poder tributario, van a ver, digamos, el Estado en los distintos niveles de gobierno, ¿sí? Como la distribución de las facultades, todo parte de la Constitución, ¿sí? Bueno, ahí van a tener una clase específica de eso. Vinculado con lo que es los recursos tributarios, también van a ver los principios constitucionales, ¿sí? Y también vinculado con lo que son los recursos tributarios, van a ver lo que es la doble o múltiple imposición. Dentro de lo que es doble o múltiple imposición, van a ver doble o múltiple imposición interna o internacional, y los mecanismos para poder evitarla o disminuirla, o que no tenga un impacto, digamos, perjudicial para lo que es el contribuyente. A nivel de doble o múltiple imposición interna van a ver el sistema de coparticipación federal de impuestos y el sistema del convenio multilateral, y a nivel internacional, bueno, están los convenios para evitar la doble imposición, convenio ONU, convenio OCDE, y algunos mecanismos como el mecanismo de exención, el mecanismo del tax credit o el tax pay, ¿sí? Eso lo van a ver todo en profundidad. Bien, entonces, seguimos centrados en lo que son los recursos tributarios. Dentro de lo que son los recursos tributarios, ustedes van a ver, en realidad, sí, bueno, todo lo que es recursos tributarios, pero todo lo que es, digamos, vinculado con impuestos, tasas y contribuciones, ¿sí? Van a ver lo que es la relación jurídico-tributaria, ¿sí? Dentro de lo que es la relación jurídica tributaria o la norma tributaria, ¿sí? Van a ver lo que es el hecho imponible, ¿sí? Dentro del hecho imponible van a desarrollar todo lo que es los 4 aspectos del hecho imponible: el aspecto material, u objetivo, subjetivo, el espacial, temporal. Van a ver sujetos, ¿sí? Todos los sujetos de los tributos. Y vinculado con el hecho imponible van a ver lo que es la obligación tributaria. Es la consecuencia principal, ¿sí? Que emana de la norma tributaria, ¿sí? No es la única consecuencia, pero es la principal, es la obligación de pago. Esa es una obligación de
digamos, de dar sumas de dinero, hay otras obligaciones que surgen del vínculo entre el Estado y el contribuyente, ¿sí? Obligaciones de hacer o de no hacer, ¿sí? O de soportar. Una obligación de hacer es presentar las declaraciones juradas, por ejemplo, de soportar en cuanto a las retenciones o percepciones. Y vinculado con lo que es la obligación tributaria y el incumplimiento a todo lo que son las normas tributarias, particularmente la obligación tributaria, van a ver lo que son las sanciones, ¿sí? Y ahí en las sanciones van a distinguir si son sanciones a nivel formal o material, ¿sí? Ahí van a ver todo lo que es la ley de procedimiento tributario, la ley 11.683, ahí tiene contenidas infracciones formales y materiales y el régimen penal tributario. También les dije que respecto, digamos, de lo que es el hecho imponible van a ver los sujetos, ¿sí? Dentro de la obligación tributaria van a ver alícuotas, digamos, lo que es la base imponible. Bueno, esto es un cuadro, digamos, general como para que tengan una situación a nivel de lo que es la materia, ¿sí? De todo lo que van a ver en todo este curso intensivo. Es largo el curso, mi recomendación es que vayan siguiendo las clases, si pueden ir leyendo, sé que a veces es medio imposible, pero por lo menos tener una idea y ir siguiendo la materia porque es bastante extensa. ¿Alguna duda hasta acá de lo que es digamos, lo que es la situación de la materia? Bien. Entonces, vamos a meternos ahora sí un poquito más de lleno con la clase de hoy, ¿sí? Que es la parte de presupuesto, ¿sí? Como les dije, vamos a ver lo que es el concepto de presupuesto. ¿Alguien tiene una idea de qué es el presupuesto? No lo hace. Más allá de quién lo hace, ¿qué es? Es el ingreso. Lo que se pide que se apruebe en el Congreso con un detallado de en lo que se piensa gastar. No solamente gastar, sino también recaudar. Yo creo que el presupuesto es algo que el Estado tiene disponible, o sea, a su disposición. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea? Yo lo veo como el conjunto de Repartición. aparte de reparticiones, el conjunto de en lo que el Estado va a recaudar, en qué lo piensa gastar y cómo lo piensa gastar. Bien. Ahí te estuvieron diciendo varias cosas, ¿sí? En base ingresos, gastos, ¿sí? ¿Qué es lo que se recauda? ¿Qué es lo que se gasta? ¿En qué se gasta? ¿Sí? Técnicamente, cuando hablamos de presupuesto, hablamos de que es un acto jurídico, ¿sí? Dentro de ese acto jurídico, ¿sí? Que obviamente va a estar constituido en forma de ley, ¿sí? Por lo tanto, ahora en un ratito lo vamos a ver más adelante, pero la naturaleza jurídica, ¿sí? Del presupuesto es una ley, ¿sí? Entonces, cuando ustedes les preguntan en un examen qué es el presupuesto, ¿sí? Más allá de poder contar qué es lo que contiene este instituto, este acto jurídico en forma de ley, ¿sí? Que vamos a ver que es la estimación, ¿sí? De recursos y la autorización de gastos. Tengan en cuenta estas palabras, ¿sí? Los recursos se estiman, se prevén, ¿sí? Y los gastos se autorizan, ¿sí? Y acá hay algo importante en lo que es esta ley de presupuesto y lo que hace al sistema republicano y a la división de poderes, ¿sí? Es que uno de los poderes es el encargado, ¿sí? De emitir, de elaborar, digamos, de elaborar, pero de proyectar esta ley, ¿sí? De presupuesto, ¿qué poder es? El legislativo y el ejecutivo. Los dos intervienen en la etapa del procedimiento, ¿sí? Pero ¿quién es formalmente el que emite la ley? El ejecutivo. El que emite. ¿Quién es? Tenemos dos
dos partes en este proceso. O sea, uno la emite y el otro la aprueba. Uno es No. el que arma el proyecto, el que la elabora, Sí. ¿sí? Y otro, o el que lo plasma, y el otro es el que formalmente lo emite. Claro. En nuestro sistema, ¿quién es formalmente el que emite las leyes? El Poder Legislativo. Bien. Entonces, acá hay algo puntual, ¿sí? Que es que el Poder Ejecutivo es el que arma el proyecto de presupuesto, ¿sí? Ahora en un ratito cuando veamos las etapas de elaboración, pero ya se los voy adelantando, ¿sí? Es el que arma el proyecto del presupuesto, ¿sí? Y el Congreso es el encargado, ¿sí? De sancionar la ley, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de qué es el presupuesto es un acto jurídico con forma de ley, ¿sí? Por medio del cual se establecen, o se estiman en realidad, los recursos con los que va a contar el Estado, ¿sí? Los recursos públicos, hablamos de ingresos públicos, dentro de ingresos públicos, acuérdense que no solo van a ser los tributarios, sino que también va a estar el crédito público y los patrimoniales, ¿sí? Por lo tanto, se van a estimar estas tres fuentes de financiamiento del Estado, ¿sí? Eso es una estimación, se va a prever cuánto es que el Estado va a recaudar. Y en base a eso, por eso les hablaba de este vínculo de ingreso-gasto, en base a esa estimación se va a autorizar a gastar, ¿sí? O sea, el Poder Legislativo autoriza al Poder Ejecutivo a gastar, ¿sí? Esta es la definición, digamos, de lo que es el presupuesto. Ahora, esta definición, a ver, si nosotros la empezamos a desmembrar, ¿sí? Tiene algunas consecuencias, ¿sí? Si tomamos en particular cada uno de los conceptos. Entonces, si yo le digo que es un acto jurídico dictado por, digamos, en forma de una ley, ¿sí? ¿Qué efecto jurídico tiene? ¿O qué, digamos, o con qué principio lo puedo relacionar? ¿O qué limitación tiene en la práctica? No escuché la pregunta, perdón. Si yo le digo que el presupuesto es un acto jurídico, ¿sí? Con forma de ley, ¿sí? ¿Qué implicancia tiene esto? Si nos vamos a lo que es el derecho constitucional, ¿sí? Principio de legalidad. Principio de legalidad, de reserva de ley, exacto, tiene una vinculación directa. Y no es que es solo un derecho, sino que obliga, ¿sí? Obliga y limita, ¿sí? Al Poder Ejecutivo. Después, si yo les digo que, bueno, también el presupuesto tienen que tener en cuenta que es por un periodo determinado, ¿sí? Exacto, es anual, es por ejercicio, ¿sí? Por lo que se llama ejercicio. Ese ejercicio está limitado en un periodo de tiempo que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Además, el presupuesto, ¿sí? Tiene un límite, ¿sí? Tiene digamos, si bien autoriza al Poder Ejecutivo, ¿sí? Lo hace con un límite. El Poder Ejecutivo puede gastar hasta lo que establece el presupuesto. No está obligado a gastar lo que dice el presupuesto, ¿sí? Sino, o sea, podría gastar menos incluso, ¿sí? No podría superarlo, si bien hay excepciones y después hay un sistema de control presupuestario, ¿sí? Es una forma de limitar la disposición del Poder Ejecutivo, ¿sí? Entonces acuérdense, principio de legalidad, para un periodo determinado, ¿sí? Que tiene un límite, ¿sí? Que es el cálculo de el tema de el cálculo de la estimación de los recursos, ¿sí? Bien, ¿hasta acá alguna duda? Entonces, en base a esto podemos decir que el presupuesto tiene distintas funciones, ¿sí? Tiene una función de autorización, ¿sí? Se autoriza el gasto. Esa es la función, digamos, jurídica por excelencia. Tiene una función de control sobre el Poder Ejecutivo. Esto también está vinculado con lo que es la división de poderes, ¿sí? La división de poderes es el sistema de frenos y contrapesos, ¿sí? Para evitar la discrecionalidad, para evitar la arbitrariedad, ¿sí? En cada uno de los poderes. Bien. Y tiene 4 dimensiones, por decirlas de alguna manera, ¿sí? Jurídica, económica, ¿sí? Contable y política. Cuando hablamos de dimensión jurídica, ¿a qué nos estamos refiriendo?
que lo dijimos recién. Tiene que estar plasmado en una ley. Tiene que estar plasmado en una ley, exactamente, ¿sí? Por lo cual está sometida a reglas de competencia, ¿sí? Y de forma. Bien. Cuando hablamos de que tiene una dimensión política, ¿a qué estamos haciendo referencia? Generalmente el presupuesto muestra el plan político del gobierno de Junta. Exactamente eso, lo que dice el compañero, ¿sí? Muestra la política de gobierno, ¿sí? Cuando hablamos de una dimensión económica, ¿a qué nos estamos refiriendo? El presupuesto se plasma en cifras concretas, ¿sí? Tanto de recursos como de gastos, ¿sí? La distribución. Y cuando hablamos de contable, ¿sí? Ahora, también decimos que es un sistema de cuentas ordenado, ¿sí? En el cual se establece específicamente, con números lo más precisamente posible, cuánto se estima que se va a recaudar de ingresos patrimoniales. Bueno, ahí se hará la distinción si los ingresos van a ser por sociedades del Estado, por monopolios, por el crédito público, por tributos. De cada uno de los tributos se verá en cada uno de los impuestos a qué corresponde. Bueno, hay una estimación, eso siempre también está vinculado con el presupuesto y con la recaudación de lo que es el año anterior, ¿sí? Entonces, esas 4 dimensiones, ¿sí? Y las funciones de lo que es el presupuesto. Si nos remontamos a lo que es un poco el encuadre, digamos, histórico, ¿sí? De dónde surge el presupuesto surge en Inglaterra en 1215 aproximadamente, ¿sí? En donde el pueblo le empezó a exigir al monarca, ¿sí? Un sistema de control sobre las contribuciones que el pueblo realizaba sobre, digamos, para el monarca, que no haya una total discrecionalidad en la utilización de esas contribuciones. Y eso se efectiviza con la Carta Magna, ¿sí? Después en Francia, que creo que es uno de los hitos también más importantes, con la Revolución Francesa, ¿sí? A través de la Declaración de Derechos Humanos y del Ciudadano, se constitucionaliza lo que es el control, ¿sí? Sobre las contribuciones del pueblo. En Estados Unidos también se incorpora, esto estamos hablando de 1789, más o menos. En Estados Unidos también se incorpora un sistema de control de frenos, digamos, y contrapesos entre los distintos poderes del gobierno con respecto a las autorizaciones y en cuanto a los gastos y las recaudaciones. Y en Argentina se incorpora en la Constitución de 1853, ¿sí? Que fija que el presupuesto sale a través del Congreso, ¿sí? Por supuesto que después hay otras leyes entre medio que fueron surgiendo, ¿sí? Hasta que en 1992 se emite la Ley de Administración Financiera, la 24.152, si no me equivoco. Esa ley ténganla en cuenta porque les va a servir mucho para estudiar, ¿sí? O sea, todo lo que vamos a comentar hoy en clase está directamente surge de esa ley. 24. 24.152, si no me equivoco. Sí, 156, perdón, que es del 92, como les dije. Y en el 94, sí, tras la reforma constitucional, sí, en el artículo 85 y en el 100, ahí vamos a ver cuáles son el jefe de gabinete es quien efectivamente ejecuta el presupuesto, ¿sí? El presidente lo que hace es controlar la ejecución del presupuesto, ¿sí? Y en el artículo 85 está constituida la Auditoría General de la Nación, que es un órgano externo de control. Ahí también vamos a ver que en todo lo que es el sistema presupuestario tenemos mecanismos de control interno y externo también para garantizar la transparencia, la gestión y la ejecución, el cumplimiento de lo que es la ley de presupuesto, ¿sí? Entonces, dentro de lo que... Sí. Disculpame, en el 85 se constituye la... Está constituida la Auditoría General de la Nación, AGN. Es un organismo de control externo. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Se le da rango constitucional, ¿sí? Ahora vamos a ver que hay varias normativas de la Constitución
que tienen normativa presupuestaria, ¿sí? Entonces, como normativa a nivel presupuestario tenemos la 24.156 del 92, ¿sí? Después hay otras normas complementarias, el régimen federal de responsabilidad fiscal y el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Y después sí, dentro de lo que es el marco constitucional. Arrancamos desde el artículo 4, ¿sí? Con cómo se conforma el Tesoro de la Nación, ¿sí? En el 75, inciso 2, el sistema de coparticipación. El 75, inciso 8, ¿sí? Que es la fijación anual del presupuesto. El 76, bueno, y el 99, inciso 3, pero vinculado con la prohibición de delegación en materia tributaria, ¿sí? Eso es una cuestión de... También vinculado con el control y la prohibición de delegación en el Poder Ejecutivo, justamente para controlar esto que estamos diciendo de la división de poderes y la auditoría y la discrecionalidad, ¿sí? Y después en el artículo 100, creo que es el inciso 7, en donde establece al jefe de gabinete como el encargado de llevar adelante el presupuesto. En realidad hay una oficina de presupuestaria dentro del Poder Ejecutivo y el jefe de gabinete es el encargado de llevar adelante y de ejecutar el presupuesto, y el presidente, como les dije, es quien controla la ejecución del presupuesto, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bien. Entonces vamos a continuar con con una clasificación, y ahí les cuento un poquito de lo que es la estructura de lo que les decía la ley 24.156, ¿sí? Que es, digamos, el marco normativo general y el fundamental en lo que es todo lo que es el presupuesto, ¿sí? Está dividido en 3 títulos. El primero es un título de disposiciones generales, ¿sí? Particularmente del artículo 19 y el 20, ¿sí? En adelante creo que está toda la parte, digamos, que más refleja lo que hoy estamos, ¿sí? Desarrollando. Entonces, disposiciones generales. En el título 2 habla de recursos, de los presupuestos de recursos y gastos de la administración, ¿sí? Ahí van a ver cuando lean... Cuando vean la ley van a ver que hay bastantes limitaciones a lo que es el Poder Ejecutivo, ¿sí? En cuanto a que no puede, por ejemplo, financiar gastos corrientes, digamos, con crédito público, ¿sí? Ahí van a ver que hay bastantes limitaciones a lo que es el Poder Ejecutivo, porque es justamente el Poder Ejecutivo, ¿sí? El que elabora el proyecto de ley. Entonces, bueno, tiene que adecuarse a todo lo que son las pautas que plantea la ley de... ¿Cómo está, Melchida? Ramírez. Entonces, el título 2 de la 11.683. No. De la 24.156. La 11.683 es una ley de procedimiento tributario, ¿sí? A nivel nacional. La 11.683, que la van a ver casi al final, después de que vean toda esta parte de hecho imponible, obligación tributaria y demás, la van a ver cuando vean la parte de infracciones, ¿sí? Infracciones formales, materiales, ¿sí? Y su vinculación con lo que es el régimen penal tributario. al final de la cursada, ¿sí? Entonces el título 2 lo que habla es del presupuesto de recursos y gastos vinculados a lo que es el Estado central, y después hay un título 3 que está vinculado con los recursos y los gastos de los organismos descentralizados, ¿sí? Vamos a ver que todo dentro del presupuesto nacional están incorporados todos los presupuestos o los proyectos de todas las jurisdicciones, ¿sí? De todos los organismos descentralizados. Ahora, cuando veamos la parte de elaboración, vamos a detenernos un poquito en cada uno de las etapas de elaboración. Bien, ¿se acuerdan que hace un rato les hablaba de la naturaleza jurídica de la institución del presupuesto, ¿sí? Entonces, ¿a ustedes qué les parece que hablamos de que la naturaleza jurídica es que es una ley, ¿sí? Bueno, pero ¿es una ley formal o material?
primero, ¿sabemos la distinción en lo que es una ley formal y lo que es una ley material? ¿Qué es una ley formal? Ley material. La que se crea, la que se aplica. Pero si yo les hablo, o sea, cuando yo les hablo de formal, salgámonos un poquito de buscar el concepto o la definición, sino que tratemos de razonar por la palabra lo que significa, ¿sí? Si yo les hablo de formal, de una formalidad, ¿No ¿sí? está emanada por el Congreso? Sí, Formal, las dos son emanadas del Congreso. pero con el procedimiento que establece la Constitución para sancionar las leyes. Bien, Esa bien, es formal. exacto. La ley formal es aquella que se adecúa al procedimiento que establece la Constitución Nacional, ¿sí? Es un procedimiento de formalidad, ¿sí? O sea, que tenemos el ingreso en el Congreso y todo el Congreso es el que lleva adelante con todas las etapas de vetar del presidente y demás. Hay un procedimiento y se cumple específicamente ese procedimiento, ¿sí? Es una cuestión de puramente de formalidad, ¿sí? Bien, cuando hablamos de una ley material, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de una ley formal hablamos de que no tiene un efecto jurídico, ¿sí? Simplemente hablamos de un procedimiento, que se cumplen pautas, ¿sí? Entonces, si hablamos de una ley material, tiene efectos jurídicos. Cuando hablamos de lo material, hablamos de lo sustancial, ¿sí? Entonces, una ley material crea, en realidad tiene efectos jurídicos, puede crear obligaciones o derechos, ¿sí? Tiene una consecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece que es la ley de presupuesto? ¿Una ley formal o material? Material, Material, ¿por qué? porque tiene efectos. ¿Qué efectos tiene? Y en este caso tributario, el efecto es que se cumpla lo establecido dentro de la ley de presupuesto. Y no sería entonces una ley formal. No, es ambos. ¿Por qué? Porque sigue el proceso legislativo para ser sancionado por ley y aparte tiene efectos creando obligaciones tributarias. La ley de presupuesto, ahí me diste un punto bien para hacer una pregunta. ¿La ley de presupuesto crea obligaciones tributarias? ¿Qué piensan? Sí, de recaudar y como dijimos, cómo se gasta, cómo debe gastarlo, en qué debe gastarlo. ¿Qué opina el resto? No, ¿por qué? Para mí no lo creo. La idea es eso, que tratemos de charlarlo entre todos Siento también. que la ley como que nos delimita y nos indica qué va a ser, pero no nos indica cómo. ¿Se entiende? Sí, no. Sí. O sea, está bien, pero está bueno porque estás introduciendo algunos conceptos que vamos a ver ahora un poquito más adelante cuando veamos la parte de principios y demás, ¿sí? Y las distintas clases de presupuestos que tenemos, ¿sí? En Alemania en el siglo XIX, Giannini decía que era una ley formal, ¿sí? Que simplemente se cumplía un procedimiento, o sea, se cumplían las normas de procedimiento para poder emitirla, pero que no tenía ningún efecto jurídico, ¿sí? en la realidad. La mayoría de los autores, y siguiendo un poco a Harach acá en Argentina, dicen que es una ley material, en realidad dicen que es una ley plena, una ley en sentido formal y material, ¿sí? Formal porque se cumple todo el procedimiento que estamos diciendo para la creación de la ley, en sentido propio, ¿sí? Y material porque tiene efectos jurídicos, porque efectivamente autoriza al Poder Ejecutivo a qué gastar, en qué gastar, ¿sí? Y delimita su funcionalidad, ¿sí? Y además tiene un sistema de control. Entonces, se dice que es una ley en sentido pleno, ¿sí? O sea que sin su sanción, ¿sí? No tenemos el efecto que buscamos de autorización en lo que es el Poder Ejecutivo. Entonces es ley plena. Es una ley plena en sentido formal y material. Formal, porque desde el lado de vista del procedimiento se cumple toda la normativa que establece la Constitución para lo que es la creación de las leyes. O sea, es una ley, ¿sí? Emitida por el Congreso. Vamos a ver que hay una pequeña distinción que ingresa por la Cámara de Diputados, ¿sí? El proyecto. Entonces, ahí tenemos la parte formal, pero además la parte material, que es justamente esta,
¿sí? De que el efecto jurídico que tiene es la autorización al Poder Ejecutivo para gastar. Sin esta ley, ¿sí? El Poder Ejecutivo en principio, ¿sí? No podría disponer de los recursos que tiene. ¿Sí? Bien, esto en cuanto a la naturaleza jurídica, ¿sí? Ténganlo en cuenta, como les dije, porque en el parcial o en algún examen les van a preguntar por el presupuesto, qué es, y la mayoría tiende a decir una definición de, bueno, es lo que contiene los recursos y los gastos, como si fuera una bolsita en donde ponemos papelitos, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta esto para poder dar una definición completa, ¿sí? Y lo puedan, defender bien, ¿sí? Y cuando mencionabas el tema de las obligaciones tributarias, acá una distinción que es muy importante, ¿sí? Que la ley de presupuesto no crea ningún tipo de recurso, ¿sí? O sea, todos los recursos, ¿sí? están estipulados en otras leyes, ¿sí? Principalmente los tributarios, ¿sí? Los tributarios, o sea, está la ley de impuesto a las ganancias, está la ley de IVA, ¿sí? Impuestos internos, a los combustibles, bueno, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero son otras leyes las que crean efectivamente la obligación tributaria, ¿sí? En esas leyes que crean las obligaciones tributarias, en realidad la obligación tributaria es la consecuencia principal que emana de esa ley. En realidad, en la norma tributaria, lo que se llama la norma tributaria, hay un antecedente normativo y una consecuencia normativa, ¿sí? Entonces, el legislador lo que hace en la norma tributaria es establecer en la realidad, ¿sí? Donde hay una manifestación de capacidad contributiva. Yo les voy mencionando esto porque les va a servir para clases siguientes, ya van a tener los conceptos, por lo menos de haberlos escuchado. No sé si alguien cursó antes de esta materia. Nunca nadie. ¿La cursaron cuatrimestral o también cuatrimestral? ¿En qué cátedra? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, nada, la idea es esa, que para mí es importante que a pesar de, digamos, además de dar el tema de la clase, vayamos haciendo este tipo de vinculaciones como para que después cuando ustedes vean el tema puntual se puedan ir acordando de lo que vieron en clases pasadas. Entonces, si bien nos estamos yendo un poquito más adelante, lo que les decía, la norma tributaria tiene un antecedente normativo y una consecuencia normativa. El antecedente normativo es que el legislador, ¿sí? determina qué hechos o actos, ¿sí? son manifestaciones de capacidad contributiva, ¿sí? manifestaciones de capacidad económica, ¿sí? Por la cual los contribuyentes, los sujetos pasivos, ¿sí? los sujetos pasivos de lo que es la obligación tributaria, ahí cuando vean sujetos pasivos van a ver una clasificación, ¿sí? Está el contribuyente, que es el sujeto que efectivamente realiza el hecho imponible, ¿sí? Y hay otros sujetos que están obligados al pago, pero que no realizan lo que es el hecho imponible. El hecho imponible básicamente es, que se lo llama hipótesis de incidencia, ¿sí? Es esta manifestación que el legislador entiende que, que tiene esta capacidad económica. Por ejemplo, ser titular de un vehículo, ser titular de un inmueble, ¿sí? Ser titular de una renta, ¿sí? Los tributos, digamos, la capacidad contributiva en los tributos se mide en 3 fuentes, ¿sí? Renta, patrimonio y consumo, ¿sí? Sobre esos 3, después, vamos a tener distintos impuestos a las ganancias, por ejemplo, está vinculado con el tema de la renta, el IVA está vinculado con el impuesto, o sea, con la fuente de consumo, ¿sí? Y en cuanto a los patrimoniales, la tenencia de un vehículo, de un inmueble y demás, ¿sí? Entonces, si ustedes se encuadran como contribuyentes, como sujetos, dentro de lo que el legislador contempla, ¿sí? como una manifestación de capacidad contributiva, el hecho imponible va a decir, todos aquellos titulares de inmuebles, ¿sí? Estarán obligados a abonar un tanto por ciento, ¿sí? La consecuencia principal va a ser la obligación tributaria, ¿sí? Esa obligación de pago, ¿sí? Pero además de esa obligación de pago, como les mencionaba, van a surgir otras obligaciones que van a acompañar a esa principal, ¿sí? Y del incumplimiento de esta obligación tributaria van a salir las
sanciones que pueden ser resarcitorias o pecuniarias. Cuando hablamos de resarcitorias, hablamos de la mora en el pago. Cuando hablamos de pecuniarias, ahí vamos a distinguir si son infracciones materiales, ¿sí? O, bueno, la parte de delictual, ¿sí? O sea, las infracciones, ahí van a tener una distinción también en cuanto a lo que es el incumplimiento. Los incumplimientos formales están más vinculados con las facultades, con los incumplimientos frente a las facultades de control que tiene la administración, ¿sí? Y con el mercado en general. Y las infracciones materiales van a estar vinculadas con lo que es el incumplimiento puro de la obligación tributaria, o sea, con lo que es una vulneración al bien jurídico protegido en las materiales, es la hacienda pública, ¿sí? En ese sentido dinámico de hacienda pública definida como ingresos-gastos, ¿sí? Cuando hablamos de hacienda pública, todas las normas protegen bienes jurídicos, ¿sí? Por eso es importante delimitar qué bien jurídico se protege para entender también cuál es el incumplimiento o cuál es, digamos, el perjuicio que se le genera al Estado, ¿sí? Cuando hacemos este vínculo de ingresos-gastos, ¿sí? Ustedes pueden decirme, bueno, no, pero el Estado solo se perjudica si el contribuyente no le da dinero. Bueno, pero hay muchas normativas que implican un gasto del Estado, ¿sí? Algún tipo de subsidio, ¿sí? Por ejemplo, donde el Estado emite plata, ¿sí? Ahí está gastando, ¿sí? Entonces, bueno, por eso hablamos de que el bien jurídico protegido es la hacienda pública en esa vinculación de ingreso-gasto. ¿Y el presupuesto está también para cubrir esto que te dijo, profesora, recién, esto último? Para proteger el bien jurídico Sí. de hacienda pública, Sí. no. El bien jurídico protegido, digamos, de hacienda pública, está protegido por la ley 11.683, que es la que contempla las infracciones formales y materiales, ¿sí? Las materiales son las que protegen directamente lo que es la hacienda pública. Y vinculado con la ley 11.683, que es el procedimiento tributario que tiene estas sanciones por incumplimiento, también está el régimen penal tributario, ¿sí? Que ya es un régimen delictual. La ley 11.683 es a nivel infraccional, ¿sí? A nivel, digamos, administrativo, si bien también son normas penales, pero con rango administrativo, y después tenemos el régimen penal. La diferencia es el tipo de sanción que aplicamos en cada uno de los casos, ¿sí? En la parte administrativa vamos a aplicar una sanción de multa, o sea, la multa es la sanción por excelencia frente a un incumplimiento de una infracción formal, y en la parte delictual la sanción por excelencia es la pena privativa de la libertad. Más allá de que el régimen penal tributario también contempla algún tipo de sanción a nivel de, digamos, de multa para lo que son las personas jurídicas, por ejemplo, porque obviamente las personas jurídicas no pueden ir presas, por decirlo así. Bien, me fui un poquito de lo que es el tema de la clase, pero como les dije, me parece bastante interesante ir y venir con estos temas. Bien, ¿hasta acá alguna duda de lo que es el presupuesto, de lo que estuvimos viendo del concepto, de las funciones, de la naturaleza jurídica? ¿Nada? No, tiene que bajar un poquito a tierra todo para poder internalizarlo, ¿no? Pero Bueno, pero hasta ahora, por eso es que también lo trato de vincular con todo el cuadro y con toda la materia, ¿sí? Como para que lo puedan bajar a tierra. ¿Qué es lo que necesitarías, digamos, bajar a tierra? no, lo que pasa es que en el medio se me ocurren un montón de cosas visto en otras materias y lo que se charla. Por ejemplo, cuando el hecho imponible, usted dijo que no todo el mundo es no todo contribuyente es el que realiza el hecho imponible. Sí. Y se me vino a la mente una clase de civil que los tutores, padres o curadores Sí. responden cuando los Exacto. hijos tienen un patrimonio, un Sí. gran patrimonio o lo que fuera. Cuando, ahí vinculado con lo que decís, cuando ustedes vean la parte de sujetos, ¿sí? Y lo que se llama, justamente acá lo que nosotros nombramos como sujeto pasivo propiamente dicho es el contribuyente, ¿sí? Bueno, para tener la característica de contribuyente
o lo que se denomina en doctrina el destinatario legal del tributo, ¿sí? Bueno, esa persona tiene que haber realizado el hecho imponible, o sea, tiene que encuadrar en la descripción de la norma. En realidad, ahí hay una diferencia entre lo que se llama hipótesis de incidencia e hecho imponible. La norma tributaria tiene una descripción que es la hipótesis de incidencia. Es una descripción en abstracto, ¿sí? Que configurada en la realidad, ¿sí? Se transforma en hecho imponible. Entonces, si yo te digo que una ley dice que si sos titular de un inmueble vas a pagar, bueno, en tanto vos no seas titular de un inmueble, esa norma es abstracta para vos. En cuanto seas titular, vos estás configurando lo que es el hecho imponible, ¿sí? Bueno, cuando vean la parte de sujetos van a ver que la clasificación de sujetos se hacen sujetos por deuda propia y por deuda ajena, ¿sí? Dentro de lo que es los sujetos por deuda propia es el contribuyente propiamente dicho, ¿sí? En los responsables por deuda ajena encontramos al sustituto y a los responsables solidarios, ¿sí? Dentro del sustituto es la persona que se coloca en lugar del contribuyente sin realizar el hecho imponible. Sí, sí, sí. O sea, los responsables por deuda ajena nunca realizan el hecho imponible, ¿sí? Pero en ese caso el sustituto desplaza al contribuyente y se pone en el lugar del contribuyente para afrontar el pago, y en el caso de los responsables solidarios se colocan al lado del contribuyente y los dos responden la obligación tributaria. Ahí, con respecto a lo que vos decías de los padres, de los tutores, de los curadores, en la ley 11.683, en el artículo 5, 6 y 8, están establecidos todos los sujetos, ¿sí? Y los responsables por deuda ajena. Y vinculado con lo que vos decías de la parte civil, acá hay una pequeña diferencia, que acá en derecho tributario nos encontramos con un sujeto, ¿sí? Que en la parte civil no es responsable, que es la sucesión indivisa, ¿sí? La sucesión indivisa, como persona jurídica, en el derecho tributario es responsable, ¿sí? A partir de que una persona fallece y se abre la sucesión, a partir del fallecimiento para adelante es responsable la sucesión por las obligaciones tributarias, ¿sí? Entonces, ahí esa vinculación, bueno, sí, tenemos varios sujetos obligados al pago. No solo los tutores, los curadores, en el caso de las personas jurídicas, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, los responsables del pago son los directivos, ¿sí? El presidente, el socio gerente, ¿sí? En los concursos y las quiebras, en los procesos de concursos y quiebras, en realidad más en las quiebras, es el síndico el responsable. Entonces ahí van a ver que hay un montón de situaciones. La persona jurídica es como el ejemplo más clásico para decirte, a la persona jurídica como institución no puede responder, sino que responde una persona humana, ¿sí? Bueno, ahí hay que ver si son responsables. ¿Cómo? Los directivos. Claro, sí, en la parte de sociedades sí. Los directivos, incluso puede ser responsable algún tipo de administrador, o sea, el presidente por excelencia o el socio gerente en sociedades de responsabilidad limitada, pero también en el caso de asociaciones, de fundaciones. Ahí en la ley, cuando vean la ley 11.683, no sé si ven, bueno, la parte de sujetos lo deberían ver. Cuando vean la parte de sujetos deberían ver esos artículos que les menciono de la 11.683 donde están establecidas todas estas cuestiones. ¿Alguna otra duda o consulta? ¿No? Bien, entonces seguimos. Vamos a avanzar un poquito con lo que son los principios presupuestarios, ¿sí? Los principios presupuestarios son esas reglas, digamos, que ordenan la institución del presupuesto, ¿sí? El primer principio presupuestario, ¿cuál se les ocurre que es? Principio de legalidad. Principio de legalidad, reserva de ley, ¿sí? Esto hace referencia a que ningún gasto y ningún recurso, ¿sí? Pueden estar por fuera de lo que es la ley, ¿sí? Esto deriva del artículo 75, inciso 8, ¿sí? En donde se establece que el Congreso fija el presupuesto anual, ¿sí? Y también está vinculado con el artículo 76 que les había mencionado de la prohibición de delegación legislativa en materia tributaria, ¿sí? Este principio de reserva de ley es como el principio madre, ¿sí? Como el principio, digamos, central de todo lo que es el presupuesto. Después tenemos el principio de unidad, ¿sí? El principio de unidad lo que dice es que todos los ingresos y los gastos deben configurarse en un único documento, ¿sí?
Esto lo que permite es tener una visión en conjunto. Ahora cuando avancemos un poquito van a ver que dentro de lo que es la Oficina Nacional de Presupuesto se van recabando todos los proyectos de presupuesto de todas las jurisdicciones y órganos descentralizados y se confluyen, digamos, en lo que es un único proyecto, ¿sí? A nivel nacional. O sea, es un único documento en el cual se integra todo. Esto permite no solo una visibilidad, ¿sí? En conjunto, sino también ayuda a lo que es el sistema de control, ¿sí? Entonces, reserva de ley, unidad, universalidad, ¿sí? La universalidad hace referencia a que todos los recursos y los gastos tienen que estar expresados por su monto, digamos, bruto. Y cuando hablo de monto bruto hago referencia a que no puede, porque a veces no, para no tratar de compensar, ¿sí? un gasto con un recurso y ponerlo en una cifra que no es el real. De esa forma es un mecanismo, digamos, para disfrazar algún tipo de gasto en exceso y demás, ¿no? Entonces cada recurso y cada gasto tiene que estar expresado en su integridad, digamos, ¿sí? No puede surgir el monto de un gasto de la ecuación de alguna compensación con otro recurso, ¿sí? A eso hace referencia la universalidad. Reserva de ley, universalidad, especialidad, ¿sí? El gasto debe especificarse, ¿sí? O sea, digamos, cada autorización de gasto tiene que tener el detalle puntual, ¿sí? Ahí van a ver que puede ser por finalidad, ¿sí? Por jurisdicción, como el presupuesto, digamos, es universal y tiene contenido los organismos descentralizados y cada jurisdicción, bueno, ahí mismo en cada gasto se va a especificar, ¿sí? El monto que se autoriza por especialidad, como les digo. Digamos, no se autoriza a gastar en bloque, por decirlo de alguna manera. No afectación de recursos, esto es muy importante, ¿sí? Esto implica que todos los recursos ingresan a una masa común, ¿sí? Es decir, que no hay un destino predeterminado, ¿sí? Y se financian, digamos, todos los recursos financian todos los gastos. Pues, bueno, hay asignaciones, ¿sí? Pero en principio entran a una masa común y después de ahí se distribuyen. No está de antemano preestablecido que lo que se recauda con el impuesto a las ganancias va a ser para cubrir específicamente este gasto, ¿sí? Sino que vemos el conjunto global de recursos que tenemos y a partir de ahí, ¿sí? Vamos asignando los gastos. Exactitud. Cuando hablamos del principio de exactitud, hablamos que tenemos que apuntar a que los valores que se establecen sean lo más veraces o lo más exactos posibles, ¿sí? Esto lo que trata de evitar es que se subestime algún tipo de recurso o se abulte algún tipo de gasto, ¿sí? Tenemos que tender a ser lo más exactos posibles dentro de lo que son las previsiones de los recursos y la estimación de los gastos, ¿sí? Anualidad ya hablamos, ¿sí? Que el presupuesto rige para un ejercicio, ese ejercicio es por un periodo anual, ese periodo anual va del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿sí? Y el de equilibrio. El principio de equilibrio a lo que refiere es a que tiene que haber una correlación entre lo que son los recursos y los gastos. ¿Se acuerdan que cuando yo les mencionaba la parte de ingresos y gastos, que les dije que estaba íntimamente vinculada, yo en algún momento les dije que los gastos van en función de los recursos, ¿sí? Por eso es que se estiman los recursos que el Estado va a contar y a partir de ahí, ¿sí? Se autorizan o se atribuyen o se asignan, ¿sí? Determinados gastos. Y el gasto, vieron que al principio yo les había mencionado la parte de gasto público, servicios públicos, la noción de necesidades públicas, de bien común. Bueno, los gastos públicos están estrechamente vinculados con todos los servicios públicos que presta el Estado, ¿sí? Ahí van a ver que hay servicios que son divisibles e indivisibles, ¿sí? Seguridad nacional, por ejemplo, ¿sí? La defensa. Bueno, y a partir de esos servicios públicos es que se establecen cuáles son las necesidades públicas. Eso se va a ir diagramando dependiendo del contexto histórico
la situación en la cual se encuentre digamos, el gobierno, por supuesto el gobierno de turno, qué necesidades va a priorizar, ¿sí? Pero bueno, hay necesidades públicas que surgen de la Constitución y derechos, en realidad, que surgen de la Constitución, que por supuesto hay que garantizarlos. Después que en la realidad se cumplan o no se cumplan, bueno, es otro asunto, pero todo lo que es vinculado al gasto público está relacionado con estos conceptos, por eso les decía que era importante que los profundicen un poquito para entender cuál es la función, digamos, de lo que es la actividad financiera del Estado, ¿sí? O sea, ¿para qué está? Y no se olviden que todo esto también está vinculado con el deber de contribuir al sostenimiento del Estado que surge de la Constitución Nacional, ¿sí? Ese deber de contribuir al sostenimiento del Estado también está vinculado con lo que es el principio de igualdad, ¿sí? Y el de capacidad contributiva. El principio de igualdad, que está en el artículo 16 de la Constitución Nacional, en materia tributaria, a lo que se refiere es, bueno, por supuesto, el artículo 6 que ustedes lo vieron en constitucional, que no hay diferencia por raza, bueno, etcétera, eso sí, pero en materia tributaria, a lo que se refiere el principio de igualdad es la igualdad entre iguales, ¿sí? Esto permite hacer distinciones, diferencias entre distintas categorías de contribuyentes, por ejemplo, ¿sí? No es lo mismo, o sea, cada uno va a contribuir dependiendo de su capacidad contributiva. O sea, mayor capacidad contributiva, mayor es el deber de contribuir al sostenimiento del Estado, ¿sí? Por eso es que, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias de personas físicas hay distintas categorías, ¿sí? No es una alícuota única del 35%, ¿sí? Sino que es escalonado y es escalonado en dos sentidos. Es escalonado en cuanto a monto y es escalonado en cuanto a alícuota, ¿sí? O sea, si vos ganás desde 0 pesos hasta 500.000 pesos, bueno, vas a pagar un importe fijo y además sobre el excedente de tanto vas a pagar una alícuota del 20%. Pues hay otra categoría, ¿sí? Entonces eso va delimitando, eso tiende a respetar lo que es el principio de igualdad, ¿sí? Y también lo que es el principio distributivo, ¿sí? Que le corresponde al Estado, ¿sí? Digamos, todo lo que se recauda debería volver en función de los servicios públicos para los ciudadanos, ¿sí? Esa realidad en teoría es como debería funcionar todo. Entonces ahí, bueno, también ahí les fui tirando otros conceptos. Como dije, el principio de igualdad está explícitamente en lo que es la Constitución Nacional. El principio de capacidad contributiva no está explícitamente, no hay un artículo explícito, pero surge del conjunto de principios constitucionales, como ustedes los vean, el principio de legalidad, de reserva de ley, bueno, de igualdad. La igualdad está relacionado con el de generalidad, con el de razonabilidad del artículo 28, ¿sí? Y cuando vean principios constitucionales también van a ver que el principio de capacidad contributiva también está vinculado con el de no confiscatoriedad. ¿Sí? El de no confiscatoriedad es para no afectar el derecho de propiedad. El derecho de propiedad está en el artículo 17. Como todo se va relacionando, ¿sí? Estos principios constitucionales, a su vez, que yo les dije que estaban vinculados con lo que son los tributos y también vinculados con lo que es el poder tributario, ¿sí? También figuran, o sea, se constituyen como un límite, ¿sí? Al poder tributario, ¿sí? sobre los sujetos, sobre la población, ¿sí? Para que no avance y haya un sistema de control. Digamos. La Constitución es como el sistema de control para todo lo que es las potestades o las facultades que tiene el Estado para gravar a los ciudadanos, ¿sí? Entonces ahí también está ese vínculo, y también, bueno, vinculado, cuando vean doble o múltiple imposición, van a ver que la doble o múltiple imposición, ¿sí? Se tiene que dar una identidad de situaciones, o sea, tiene que ser el mismo sujeto activo el que grava, el mismo sujeto pasivo, el mismo hecho imponible, ¿sí? En el mismo periodo de tiempo, y van a ver que constitucionalmente no está prohibido esta situación, sino que lo que en realidad tiene un efecto nocivo, digamos, o un efecto perjudicial, ¿sí? A nivel del patrimonio o la propiedad de los contribuyentes, y por eso es que
digamos, se puede tornar confiscatorio y ahí es donde estaría la ilegalidad o la ilegitimidad o la inconstitucionalidad de una doble múltiple imposición. ¿Sí? Le voy tirando conceptos para que vayan viendo que está todo íntimamente regulado. O sea, lo que es toda la materia, nosotros estamos yendo de lo general, ¿sí?, a lo particular. Toda esta primera parte es como la parte general. Entonces, bueno, de los principios, entonces, reserva de ley, unidad, universalidad, ¿sí?, no afectación, la parte de especialidad, exactitud, anualidad y equilibrio. Y hay dos principios más que, estos son los principios, digamos, como clásicos en estos 8 principios, pero además se habla de un principio de publicidad o transparencia, ¿sí?, y de un principio de claridad, y esto también está vinculado con la parte, digamos, del control de lo que es el presupuesto, que si alguien agarra la ley de presupuesto pueda entenderla, que sea clara, ¿sí?, y que esté todo plasmado, ¿sí?, por un tema de transparencia en la gestión del gobierno. ¿Sí? Perdón, dijiste de transparencia. Publicidad o transparencia, ¿sí?, y de claridad. Gracias. Eso es una parte de la doctrina, los agrega en realidad a estos 8 principios que son los rectores, que son como los fundamentales, ¿sí? Bueno, como extra se agrega eso. Bien. Vamos a entrar ahora entonces en la parte de procedimiento, ¿sí?, del ciclo presupuestario, ¿sí?, como es la creación de lo que es el presupuesto. Tenemos 4 etapas, ¿sí? La primera etapa es la de elaboración, ¿sí? Como les había dicho, esta etapa de elaboración o preparación arranca en el Poder Ejecutivo, ¿sí? O sea, dentro del Poder Ejecutivo y específicamente dentro de la Secretaría de Hacienda hay una Oficina Nacional de Presupuesto, ¿sí?, que es la encargada de formular el presupuesto, de coordinar también, porque como les dije, cada una de las jurisdicciones va a presentar sus anteproyectos de presupuesto, ¿sí?, y esta Oficina Nacional de Presupuesto va a coordinar, ¿sí?, todos estos anteproyectos, los va a unificar, hablábamos de unidad, universalidad, los va a unificar, ¿sí?, y va a ser el encargado de armar el único presupuesto que se va, el único anteproyecto o presupuesto en sí que se va a presentar al Congreso. Y es el jefe de gabinete el encargado de presentarlo ante el Congreso, ¿sí?, de que lo envía al Congreso. Esta es la primera etapa. La segunda etapa, ¿sí?, que es la de tratamiento parlamentario, ¿sí?, y la de aprobación propiamente dicha, ¿sí?, que ahí ya nos encontramos dentro de lo que es el Poder Legislativo, ¿sí? El proyecto de presupuesto ingresa al Congreso. Tengan en cuenta que ingresa por la Cámara de Diputados, ¿sí? Esto está en el artículo 52 de la Constitución Nacional. ¿Saben por qué entra por la de diputados y no por la de senadores? La Cámara de Senadores a quien representa y la Cámara de Diputados a quien representa. Las senadoras son las provincias y los diputados digamos a nosotros. Al pueblo, exacto. Esa es la lógica de por qué el presupuesto ingresa por la Cámara de Diputados, ¿sí? Es la representación del pueblo, ¿sí? Estamos hablando, no se olviden, de recursos y gastos, ¿sí? Los recursos, la gran parte o la mayoría son tributarios, o sea que vienen de deber de contribuir de todos los ciudadanos, ¿sí? Y lo que es el gasto, como les dije, está vinculado con los servicios públicos, con las necesidades públicas, ¿sí? Las necesidades públicas están estrechamente vinculadas con la necesidad de la población, de lo que necesita en un determinado contexto o situación, ¿sí? O sea, por eso es importante. Entonces va a ingresar en la Cámara de Diputados, se va a debatir, va a seguir, digamos, todo el procedimiento tal cual lo establece la Constitución Nacional. Lo único que se modifica es la Cámara por la cual ingresa, ¿sí? Pero como habíamos dicho, como ley formal, va a seguir todo el procedimiento, ¿sí?, de debate parlamentario conforme a la Constitución Nacional, ¿sí? Y lo va a sancionar, ¿sí? Después, bueno, el Poder Ejecutivo, por supuesto, lo promulga. Acá en esta etapa de debate parlamentario y aprobación es cuando puntualmente y concretamente nace la autorización
¿sí? Para el Poder Ejecutivo para gastar. ¿Sí? Bien. La tercera etapa es la de ejecución propiamente dicha. Cuando hablamos de ejecución, estamos hablando, volvemos a lo que es el Poder Ejecutivo, ¿sí? Artículo 100, inciso 7, el jefe de gabinete es el encargado de ejecutar el presupuesto, ¿sí? El presidente lo que hace es supervisar la ejecución. Tengan en cuenta esta diferencia. Y acá se dicta lo que es la distribución administrativa, ¿sí? Acá hay que diferenciar en cuanto al gasto. Hola, disculpe, profe. Sí. ¿Esto no es justicia federal y delitos complejos? No. No, disculpe. No hay problema. Acá hay que diferenciar tres cuestiones vinculadas a lo que es el gasto, ¿sí? Son tres conceptos: compromiso, devengamiento y pago, ¿sí? El compromiso es cuando nace, digamos, cuando surge en realidad esa afectación de un recurso a una erogación, ¿sí? O sea, recurso con el ingreso, recurso con el gasto, ¿sí? Eso es el compromiso, cuando se establece qué recurso o qué porción de los recursos se va a atribuir a qué gasto puntual, ¿sí? El devengamiento es cuando nace efectivamente, digamos, esa vinculación y esa prestación del servicio o del servicio público, ¿sí? Es cuando se concreta. Esa es la parte del devengamiento, ¿sí? Y la parte del pago es cuando efectivamente surge la obligación de pago, ¿sí? Esto es importante, esta distinción, porque digamos, el momento jurídico para imputar el gasto es el de devengamiento, en lo que es el presupuesto, ¿sí? Y la cuarta etapa es la etapa de control, ¿sí? Y acá en la etapa de control vamos a hablar de varias cositas. Primero, una cuestión que no les mencioné es que el proyecto de presupuesto tiene que presentarse en septiembre de septiembre del año anterior al cual va a regir, ¿sí? Para que tenga el tiempo suficiente para el debate parlamentario y lo tengamos aprobado y para ejecutar para el año en curso, ¿sí? ¿Qué pasa si no se aprueba el presupuesto? Queda el del año anterior. Queda el del año anterior, exactamente. Nosotros venimos del 2024 y 2025 con una prórroga del presupuesto del año anterior. Esto genera alguna distorsión, digamos, obviamente, alguna no, gran distorsión, porque año tras año van cambiando las situaciones. ¿Cómo? Inflación también. Va cambiando la situación, no solo económica y financiera, ¿sí? O sea, no solo a nivel, digamos, inflacionario, sino que también se va modificando en cuanto a los recursos con los que cuenta el Estado y los gastos, ¿sí? Me voy a poner en un ejemplo muy sencillo, pero digamos, toda la crisis económica que se viene gestando ya hace varios años, bueno, con el correr de los años demandó que el Estado tenga que poner a disposición de los ciudadanos muchos más subsidios, ¿sí? Y asistencias sociales de lo que era en años anteriores, ¿sí? Entonces, creo que es de público conocimiento la cantidad de asistencias, digamos, que dan la ayuda por desempleo, el subsidio por maternidad, por hijo, por un montón. Bueno, cada vez eso es un gasto público, ¿sí? Bueno, cada vez fue mayor la crisis económica y otras cuestiones que ya es una cuestión de criterio personal, pero bueno, fueron incrementando ese gasto público, ¿sí? Por lo tanto, de un año a otro varía bastante, por lo tanto se tiene que asignar mayores recursos, por ahí la estimación de recursos de un año a otro es menor, los gastos son mayores, bueno, por eso también hablábamos del principio de equilibrio, ¿sí? De ese vínculo, esa relación entre recursos y gastos, ¿sí? Bueno, por eso es que también se necesita un control mayor en lo que es todo el gasto público, ¿sí? Bien, entonces, si no se aprueba la ley de presupuesto, rige la del año anterior. Eso como una cuestión, digamos, principal. Cuando hablamos de control, entonces, de la cuarta etapa, ¿sí?
Entonces teníamos la primera etapa de elaboración o proyección, la segunda de debate parlamentario, la tercera de aprobación y la tercera de ejecución. La cuarta es la de control. ¿Se acuerdan que al principio de la clase yo les había mencionado que había dos tipos de controles? En realidad tres tipos de controles. Hay un control interno y un control externo del presupuesto, ¿sí? En el control interno está a cargo la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, ¿sí? Esta Sindicatura General de la Nación está dentro de lo que es el Poder Ejecutivo. Por eso se dice que es un control interno, ¿sí? Es como un modelo de auditoría interno que tiene el Poder Ejecutivo. Y después tenemos un control externo, que es la Auditoría General de la Nación. ¿Se acuerdan que se los mencioné también al principio de la clase? Bueno, esta Auditoría General de la Nación funciona, digamos, es un órgano que asiste al Congreso, ¿sí? Pero tiene autonomía funcional, ¿sí? Es el encargado de elaborar un dictamen, ¿sí?, sobre la ejecución del presupuesto. Digamos, cuando finaliza el ejercicio, ¿sí?, ese año calendario, ese periodo anual, el Poder Ejecutivo tiene que elaborar lo que es la cuenta de inversión. La cuenta de inversión es como una rendición de gastos, ¿sí? Entonces ahí se establece y se plasma cómo se ejecutó todo el presupuesto, ¿sí? Sobre esa cuenta de inversión, la Auditoría General de la Nación hace un informe que lo remite al Congreso, ¿sí?, para que el Congreso trate, apruebe o desapruebe esa cuenta de inversión, ¿sí? Si se aprueba o desaprueba esa gestión. Ahora, yo les pregunto, ¿qué pasa si el Congreso desaprueba esa cuenta de inversión? ¿Invalida lo que es el presupuesto, la ejecución del presupuesto? ¿Qué creen? Pero bueno, por carriles separados. No podría invalidarlo, ¿sí? Pero sí tiene un efecto a nivel de consecuencias, ¿sí? Como estamos hablando de un control, lo que puede surgir de un dictamen desfavorable de la Auditoría General de la Nación y de una desaprobación de la cuenta de inversión por parte del Congreso, ¿sí?, lo que puede surgir es, bueno, fiscalizaciones, investigaciones, ¿sí?, sobre el pedido de informes, ¿sí? Todo ello puede derivar en la aplicación de algún tipo de sanción o incumplimiento o algún tipo de juicio político contra el Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero técnicamente no lo invalida. Es decir, la parte de este control externo no tiene naturaleza, digamos, constitutiva de lo que es el presupuesto, ¿sí? Tiene una función de controlar, y a partir de ese control, bueno, puede derivarse algún tipo de responsabilidad o algún procedimiento de investigación, de desviación de fondos u otras cuestiones, ¿sí? Y yo les había mencionado también, vieron que dije que había tres tipos de control, bueno, interno, externo, y también está el control judicial, ¿sí? El control judicial va a ingresar en escena cuando se afecte algún derecho constitucional, ¿sí? Por supuesto, bueno, tiene que existir una causa judicial y una legitimidad, ¿sí?, como para que intervenga el Poder Legislativo. El Poder Judicial, perdón. El Poder Judicial también puede intervenir en forma posterior con algún tipo de desaprobación de la cuenta de inversión, y en el caso que se hagan investigaciones y se derive en algún tipo de juicio político o desviación de fondos públicos, etc. ¿Sí? Y acá terminamos con lo que es la parte de presupuesto, ¿sí?, con todo este procedimiento. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? ¿Ninguna duda? Bueno, acuérdense de repasar puntualmente lo que es en presupuesto, ¿sí? Lo que es la parte de concepto, acuérdense de desmembrarlo, de poder, si tienen que dar una definición, de explicar, ¿sí?, qué es lo que se busca proteger o con qué está vinculado, los principios presupuestarios, ¿sí? La naturaleza jurídica del presupuesto es muy importante, ¿sí? Después también tenemos, no se los mencioné, pero hay una clasificación de presupuestaria, ¿sí?
La van a ver acá, cuando vean recursos públicos, van a ver que se clasifican en presupuestarios y extrapresupuestarios, ¿sí? La regla general es que todos son presupuestarios, ¿sí? Y debieran ser presupuestarios porque es una forma de controlar todos los recursos, pero hay algunas situaciones en las que es imposible que un recurso sea presupuestario. Por ejemplo, una donación de un tercero, ¿sí? O sea, el Estado puede recibir donaciones, una herencia vacante, ¿sí? En ese caso, son algunos pequeños ejemplos que pueden ser recursos extrapresupuestarios. Pero eso no puede estar dentro del presupuesto porque el Estado no sabe. Exactamente, por eso es que son extrapresupuestarios y por eso es que la regla general es que todos los recursos son presupuestarios. Pero bueno, siempre hay algún tipo de excepción, por eso se los menciono. Pero la regla general es que tienen que cumplir con el principio presupuestario, ¿sí? El recurso presupuestario. Y después, una pequeña distinción de clasificación es que los presupuestos pueden establecerse por funciones, ¿sí? Por categorías, ¿sí? Eso va a permitir establecer, bueno, cuánto se recauda, y no solo cuánto se recauda, sino cómo se recauda y para qué se recauda, ¿sí? O sea, puede estar estipulado la función del gasto, ¿sí? O puede armarse en términos generales, para que lo tengan en cuenta eso también. ¿Sí? ¿Alguna duda? Muchas. Ni yo. Bien, gracias, porque ahí me deja tranquila de que bueno. Sí. ¿Alguna duda puntual, no? Digo, de lo que estuvimos viendo? ¿No? No, voy a ir a buscar el libro urgentemente, todo el capítulo de presupuesto, porque ya lo quiero leer directamente. Sí, la idea, yo les recomiendo, les dije, sé que es difícil llegar a la clase con el material leído. Algunos deben trabajar, bueno, otras responsabilidades personales. Pero en lo posible, si les es posible, por lo menos una leída rápida de, por lo menos el tema, no se pongan a leer clasificación, antecedentes históricos y esas cosas, pero por lo menos a nivel conceptual que puedan, no sé, si hubiesen venido a la clase de hoy de presupuesto, con por lo menos haber leído el concepto, algunos principios, aunque no hubiesen profundizado, o un poco, a ver, bueno, arranca el anteproyecto, lo hace el ejecutivo, entonces ya hubiesen estado como en otra situación. O sea, esa es mi recomendación que tengo para cada una de las clases. ¿Su próxima clase cuándo es? No vengo más. No puede ser. Explica también y no viene más. Bueno, les doy consejos. Estuve a cargo del curso de invierno y verano ya hace 2 años. Este es el primero que era mío en realidad este curso, pero lo cedí porque sí, tengo unas cuestiones de viaje, por laburo y demás, así que no podía, pero bueno, estoy acá a disposición para dar algunas clases, así que nada. Pero por eso digo, mi recomendación es esa, sé que es muy intenso, que la materia es muy larga, por eso hago estas recomendaciones, porque siempre tratan de estudiar al final. Las fechas de los exámenes son muy juntas, las fechas de exámenes y recuperatorios están muy pegadas, entonces sí. ¿Esto no es derecho económico? No. Entonces, por eso digo, si pueden ir llevando clase por clase, se les va a hacer mucho más fácil cuando tengan que sentarse a estudiar. ¿Me ibas a hacer una pregunta? No, igual ya está. ¿Ya está? Sí. Bueno. Gracias. Después les voy a mandar el cuadro que lo tengo en el cuadro de lo que es la materia. Les va a faltar, van a ver que está la parte de hecho imponible, obligación tributaria y sujetos. Le va a faltar la parte, digamos, como de incumplimientos y de infracciones, perdón. Chao, hasta luego. Chao.